Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Más sabe el diablo por viejo, en el que conversamos con personas que tienen historias, con muchas historias y sobre todo que han sido pioneras en algo. Hoy tengo una invitada muy especial. Para mí es mi mamá, se llama Pepita de Brigar y sí existe, está aquí mi lado. Pepita de Brigar y es mi mamá. Hola, mami. Pepita es hija de Julia de Brigar y Elena Montoya, nació el 8 de febrero de 1942. Es la menor de 13 hermanos, por unos minutos menor que su hermano mellizo Arturo de Brigar. Perdió a su papá siendo muy chiquita. ¿Cuántos años tenía? 13 años. 13 años. Y se graduó del Colegio Sagrado Corazón en 1961. Entró a la Universidad Pedagógica de Colombia a estudiar pedagogía y ha sido pionera en educación. Se casaría luego con Jaime Arteaga Carvajal, mi papá, en el año de 1965. Es mamá de 5 hijos, que en su orden son Manuel, Rodrigo, Paulina, Jaime y Juan Pablo, que es como su preferido, No, su consentido. nunca. Ah, Nunca. su consentido, y no sabemos por qué es tan consentido. No, eso De- no es verdad. Dedicó su vida a la educación de niños porque dice que a los adolescentes no se los aguanta, Sí. quienes por más de 30 años pasaron por sus salones de clases. Hoy en día cambió de trabajo, trabaja en largas horas cosiendo vestidos para niñas de hogares humildes, convirtió su hobby en su profesión actual. Sus fines de semana recibe a todos los hijos que peleen en una mesa por política, religión o por cualquier pendejada sin que eso le inmute. Con Pepita vamos a hablar de la vida, de su vida, de los cambios en la educación, de la forma de vivir la religión, de las nuevas formas de familia, también de la muerte, la que vivimos quienes nos despedimos de aquellos a los que amamos y de la que nos imaginamos los que estamos vivos. Y desde luego, que hoy la tengo acá, voy a aprovechar para preguntarle muchas cosas. Hola. Te voy a dar un dato curioso. El 8 de febrero de 1942, cuando tú naciste, se inició la fase final de la batalla de Singapur, durante la cual las fuerzas japonesas lanzaron un asalto total contra las últimas defensas británicas en la isla de Singapur. Me parece muy interesante saber si oías tú cuando eras pequeña hablar de la guerra, de la No, Segunda Guerra Mundial. Nunca oíste nada, nunca oí nada. nunca se dijo de eso. No, o por lo menos delante de nosotros no. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de chiquita en general de tu vida? Espérate, verás. No, pues ya cuando tenía como 4 o 5 años, que ya era personita. Sí, Y entonces pues ya hacía parte de la tropa. sí, Pero era claro, la menor, entonces me vapuleaban 12 encima. sí. Sí. Entonces, pero, por ejemplo, hay cosas que recuerdo porque las viví, otras Sí, las viví, pero no las recuerdo porque las viví, sino porque me contaban. sí. Por ejemplo, bajarme entre un canasto de la plaza y con un lazo amarrado, o sea, desde el tercer piso hasta Desde el tercer piso. Luis, mi hermano, nos metía en el canasto y nos No bajaba. solo te botaba a ti, eran varios entre el canasto. Eran Arturo y yo. Y Y, una vez dice que salió papá y miró eso y dijo, ay, y empezó, sí, bájalos poquito a poco, y ya cuando estuvo en tierra firme, era por las subió, barandas. no, por la ventana. Te bajaban por la ventana en un Sí. canasto. Y seguimos vivos. ¿Qué otro acuerdo tienes cuando integraste la tropa? Porque si eres la hija de menos de 13 años, sí, para ti debía ser parte ya de la tropa. Sí, había cosas, por ejemplo, que me acuerdo que era más trabada que un candado de letras, y entonces hacía un concurso, Luis, mi hermano, Sí. que me llevaba 10 años, y entonces el castigo era el que se equivocara en el trabalenguas, se tomaba un vaso de agua. Un vaso de agua. Pues yo me tomé como 15 vasos de agua y una vez entró papá al comedor y vio eso y, ¿qué le estás haciendo a esa niñita? O sea que los menores eran como los juguetes de los mayores. Claro, nos tenían a Arturo y a mí con todas esas cosas. Entonces nosotros nos dejábamos porque así entrábamos a ser parte de esa compañía. Ah, Claro que eran los grandes y los chiquitos. y se 7 eran. sentaban
todos en la mesa? ¿Podían sentarse? No, tenía la mesa de grande, que era la mesa donde estaban los grandes, y nosotros teníamos una mesa chiquita que era en el office de la casa. ¿El office? Sí, ¿Qué es era el como el sitio anterior al comedor. Entonces, cuando uno ya aprendía a ser gente decente, entonces lo pasaban a la mesa del comedor. Mientras tanto, no, mamá estaba siempre alrededor de nuestra mesa diciendo, come con la mano derecha, no mastiques. Y tu mamá andaba como se distribuía entre la mesa principal y la mesa de los chiquitos. Normalmente nos servían a los chiquitos antes que la mesa de papá y mamá. Sí. Ok, primero salían de los chiquitos. Primero salían los chiquitos, sí. Y mientras comían los grandes, ustedes salían a jugar. Sí, salíamos a jugar en un patio gigante porque la casa iba de carrera en carrera, de carrera a carrera. Sí. Entonces nuestro patio era grandísimo. ¿Y tuviste perros? Sí, un perro, ¿Cómo se llama el perro? Fidel, Fidel. ¿Qué raza era el perro? pastor collie, Un pastor collie. ¿Y hasta qué edad lo tuviste? hasta que le envenenó un vecino que quedaba pegado a la cuadra porque decía que nosotros hacíamos mucho ruido. Y entonces envenenó el perro. Sí, yo creo que se murió envenenado. Tuvimos un conejo Sí. que mordía, ¿Un conejo que mordía? bravísimo. Entonces mis hermanos cogían las toallas y lo toreaban como ¿De verdad? ¿Un conejo? un conejo de ¿Y verdad. que atacaba la toalla? Y se iba detrás de la toalla. Yo nunca, porque fui no cobarde de esta vida, entonces nunca me acerqué a Ortiz. Oye, esta de pronto sí te acuerdas porque fue en 1948, que fue el 9 de abril, cuando mataron a Gaitán. ¿Tú te acuerdas de eso? Tenía 6 años. Lo único que me acuerdo es que apareció en mi casa mis hermanas que estaban estudiando en el Sagrado Corazón de la Magdalena. Entonces las sacaron y llegaron ahí. Sí. Y me acuerdo de Luis, estaba en el seminario, ¿El tío Luis? el tío ¿Él Luis, estuvo en el seminario? sí. Y se tuvo que venir, debajo de la sotana tenía una cosa que era como unos pantalones, como unos, Él alcanzó a usar sotana sí, claro. Se usaba sotana siempre, de de seminarista. de seminarista. El seminario de San José Sí, se fue hasta la casa a pie sí, porque la chusma iba a matar a todo el que pasara por junto. sí. Pero nosotros vivíamos en Chapinero no fue tan grave eso. Sí nos decían, como la casa que era en la carrera quinta, Sí, el monte, que hoy en día no es monte, son edificios. edificios y cosas. En el monte decían que estaban los presos, que se habían salido de las cárceles. Eso decían. Entonces no nos dejaban asomarnos a la parte de atrás. ¿Y tu papá qué hacía? Tenía minas de carbón. Sí, Bueno, él tenía las minas que administraba, se las arrendó a los Palau sí. y él sacaba el carbón de ahí y lo traía y tenía un depósito de carbón en la 23, creo. Sí. Y por dentro del depósito compraron un lote tío Bernardo Pisano, Sí. que era casado con tía María Luisa, Sí. fue el que fundó Pisano. Compraron un lote entre papá y tío Bernardo y entonces en medio lote era la carbonera, el carbón de papá Sí. y en el otro era la madera de tío Bernardo. Ok. Y el tren venía y descargaba el vagón ahí, lo desconectaba y lo dejaba ahí. Y después volvía por él cuando ya lo habían desocupado. Ok. Pero el 9 de abril no me acuerdo mucho porque estaba muy chiquita y como te digo, papá no tenía nada que ver con la política, no. Y bueno, él se muere tú tenías 13 años, Sí, tenía él 68 años. 68, joven. Sí, ¿Qué le pasó a él? le dio un infarto en el mesenterio del estómago, que es un infarto que si da no se salva nadie. Aquí lo desahuciaron y entonces se fueron para Filadelfia Sí.
Sí, y allá estuvo y lo operaron. Y cuando volvió sin fumar, dejó de fumar. dejó de fumar y, y le sacaron medio estómago porque estaba la úlcera terrible. Sí, Y después de eso siguió trabajando y esto fue en el año 45. sí, Y en el año 55 que se murió, lo habían llevado a la clínica a hacerle unos exámenes de chequeo. sí. Lo que pasó es que en ese momento le dio ese infarto. ¿Y tú te acuerdas de ese momento? No, porque mamá estaba sola con él en la clínica. Creo que en la clínica trabajaba Tomás Henao, Sí. el hermano de Pablo. Y llamó a tío Emilito y le dijo, venga, se llama un señor porque pasa esto. Y entonces vino y con mis hermanos El mayores. Emilito era hermano de tu papá. Sí, era el arzobispo de Bogotá. Sí, Y entonces ahí estuvo con mis hermanos mayores. Con nosotros no. Nosotros nos despertamos por la mañana y nos dijeron que papá había muerto. ¿quién te dijo? Eso sí no me acuerdo. ¿Y cómo cambia la vida de ustedes en ese momento? Es como distinto de lo que antes. Antes pensaban que los chiquitos no pensaban, no tenían ninguna cosa. Uno se sentía muy triste, Sí, sumamente triste. El día anterior a que muriera papá, mamá llamó a la casa a decir que le llevaran un termo con tinto, sí. porque ella se quedaba allá. Y yo fui con Luis y vi a papá que estaba con suero y eso ahí. Y entró el médico y le dijo que cómo se sentía y quién es ella. Y entonces dijo, esa es mi enfermerita más chiquita. Era la menor. Entonces, de eso me acuerdo, de manera que lo vi el día anterior. Pero la gente como que le daba el pésame a los grandes, pero a los chiquitos nos tocaban la cabeza y no nos decían nada. Y la vida en la casa de ustedes cambia. ¿Cómo es el luto? Claro. ¿Cómo era el luto en esa época? Uy, terrible, porque era todo de negro. Negro, negro, negro. ¿Así, chiquita, a los 13 años? Chiquitos, a los 13 años. ¿Y cuánto tiempo duraste de negro? 1 año. ¿Y todos los días te mandaban al colegio de negro? El uniforme era negro. Ah, les hicieron el mismo uniforme, pero negro. Negro, ¿Y cuánto tiempo duró eso? 1 año. 1 año de negro. Y después medio año de medio luto. ¿Y cómo es cómo era el medio Con luto? blanco o con gris o como lo que estoy yo en este Sí. momento. Y así de niños los mandaba, era ese Así la era el usanza. luto de ese tiempo. No se podía poner radio, no se podía poner televisión. La televisión estaba muy nueva porque llegó en el año 53 y ahí nos decía pasito y poníamos la televisión pasito para que nos entretuviéramos un ratico. ¿Y tu mamá cómo estaba? Pues muy triste porque papá y mamá era una pareja pues que nunca se había separado. Ok, y además tu mamá no trabajaba. No, mamá, ¿cómo iba a trabajar si tenía 13 hijos? ¿Y entre tus hermanos cómo se organizaron? No, en ese año se graduaron Beatriz y Emilio. Sí, Teresita se había salido del colegio, ella tenía diabetes y resolvió que no podía seguir estudiando si no se salió en cuarto. En el colegio Julio era el quedamos hombre mayor. el mayor. ¿Y quién se hizo cargo de todas las cosas Yo de creo tu que papá? Julio. Yo creo que Julio. Julio quería a mamá una cantidad y no, él fue el que se hizo como la mano derecha de mamá. Ok, Y le dio todo después, cuando vendió la casa, le hizo unas bodegas, le dejó una buena renta para que pudiera vivir ella con tranquilidad. o sea, Bueno, él se hizo a cargo de todo. de todo, era como su rol en esa situación. Sí, Ok. Tú estudiaste en el colegio hasta 1960. 60. Ese año, en 1960, la FDA aprobaría la píldora anticonceptiva. Digamos, en Estados Unidos se aprueba en el 60, en el 61 se da a conocer. Sí, En ese momento de la historia,
debió ser muy polémico, lo de la píldora anticonceptiva. Pues yo creo que sí, la iglesia la prohibió porque no era un método natural. Sí, Y la iglesia tenía un método natural sí. que uno podía espaciar a los hijos con ese método natural, con mucha disciplina. Yo doy fe porque yo no me tomé nunca una pastilla, nunca tuve ningún dispositivo para no tener hijos y casi podría decir cuándo fue que encargamos a cada uno de los hijos Sí. y nos resultó. Había quien decía, Tranquila, no, mamá, que de eso no vamos a hablar tú y yo. No es bueno, pero Saltémonos, saltémonos esta parte, si quieres. sí, En el 61 entraste en la Universidad Pedagógica. ¿Cómo? en el 62. 62, o sea, te graduaste en el 60, ¿no Pero es entraste? que yo entré cuando ya trabajaba donde Monseñor Ortega, Ah, porque tú no entraste Monseñor Ortega inmediatamente. era de la junta directiva de la pedagógica. Ah, ok. Y entonces me dejaron entrar a ese curso y donde yo tenía derecho a hacer las prácticas en el colegio Mater Dei. Ok. Entonces entraste en el 62 a la pedagógica. Sí, En esa época había digamos, en las universidades estaban movidas al tema revolucionario y las cosas de las universidades, ¿eso se sentía en la pedagógica? no, la pedagógica era una universidad donde venían muchas personas del campo, Sí, maestras, cosas porque era solamente para maestros. sí. No era, no era una que sacara ni químicos ¿Y ni por qué físicos. querías ser profesora? Yo, Sí, porque a mí me encantaba enseñar. sí. Sí, me encantaba enseñar. Además tuve una mamá que también le gustaba enseñar. Yo creo que todas fuimos profesoras por eso. Porque mamá, yo creo que no hubo una muchacha del servicio que saliera de la casa sin leer y escribir, sumar, restar, Era multiplicar y común, era dividir. normal que no supieran leer y escribir. Era normal porque venían del campo. Y en la pedagógica tú te juntas y empiezas a estudiar con profesores de fuera de la ciudad y Rurales. tú siendo bogotana Bogotana. tradicional y digamos Eso me enseñó mucho, sí, porque yo venía de un colegio donde éramos la élite de la sociedad, sí, nos decían. sí, Entonces, al comienzo, pues yo decía, pero ¿yo qué hago aquí? ok, Y entonces mamá me dijo, es que eso es Colombia sí, y tienes que admirarlas más bien porque a ti no te cuesta trabajo, en cambio a ella sí. Y así fue entendiendo que la gente que luchaba por sus cosas tenía mucho más mérito que yo, sí, que no tenía que necesidad de eso, porque a mí me conocían. Monseñor Ortega un día me vio pasar por la calle y me dijo, ¿usted es Brigar? Y le dije, sí, yo soy Brigar. Entonces me dijo, ¿y usted no sabe de alguna en su casa que quiera dar clases? Y yo le dije que yo. mm, Ni siquiera tuve que ir a pedirle trabajo. trabajo. ¿Y recuerdas alguna persona, alguna amiga, alguna persona con la que hayas estudiado que te haya llamado la atención su historia de vida y que te haya impactado? No, yo estaba ya de novia y entonces ya no tenía amigas así como para estar con amigas, solamente las Villegas porque eran mis amigas de toda la vida, Mm, pero del resto no. En el colegio, en la universidad, pues yo veía a esas personas y hablábamos y me contaban sus experiencias allá. Yo contaba mis experiencias, pero empecé a saber que no éramos, que mi Dios no le daba a uno las cosas porque sí, sí, sino para ponerlas al servicio de los demás. ok, ok, en eso se encontraban. Sí, Tú sales de la universidad en el año 64, sí, cuando en ese año también ocurre una cosa y es que nacen las FARC, ¿tú sabías? en el año Por el, 64, sí. sí, Fueron por el 3 años. bombardeo, sí, por el bombardeo de Marquetalia. ¿Tú oíste alguna vez lo del tema de las FARC, el bombardeo de Marquetalia? No,
No, Eso a nivel nacional no se hablaba. pues sí, se hablaba, No pero le parabas nosotros bola. no éramos, no había nada de eso. Tuve idea de la guerrilla porque Camilo Torres fue muy amigo de su tío Luis, de Luis, De tu hermano pero Luis. amiguísima, ¿Sí? amiguísima, estuvieron en el seminario al tiempo. Luis nos contaba que el día anterior o 2 días antes de irse para la guerrilla, Camilo fue a comer a su casa y él lo notó muy nervioso, Sí. no sabía qué era, que se iba para la guerrilla. Ok. ¿Por qué Y crees? Luis decía siempre que a Camilo lo cogieron de carne de cañón. Sí. El ELN necesitaba un cura para ponerlo mártir de esa guerrilla. Tú empezaste a trabajar ahí mismo, a educar. Cuando salí del Sí. colegio, sí, ¿Qué claro. clase dabas? Estaba dando, primero estuve 6 meses en el Boston, Sí. de ahí me salí. ¿Y qué dabas de clase allá? De todas las clases en segundo elemental. Y después me salí porque no me pareció aburrísimo. Y entonces fue cuando Monseñor me propuso que me fuera para el colegio y empecé a ¿A cuál trabajar colegio? en el kinder, en Mater Dei. Ok. ¿Y por qué te gustan los kinder? ¿Por qué te gusta darle clases a esos niños que son Me encanta insoportables? porque son muy transparentes. ¿Sí? Sí, claro. Yo le decía a Jaime, si a mí un chino llega y me dice, Pepita, estás feísima, debo ser que estoy horrorosa. Pero si me dice, Pepita, hoy estás linda, me siento como una reina de belleza. Porque son transparentes. Ellos van diciendo lo que sea. Siempre les decía a los papás cuando les hacía reuniones, cuiden la lengua, miren qué es lo que hacen delante de los niños, porque yo sé más de lo que pasa en su Le casa. contaban lo que pasaba en la casa. Claro, los niños son ¿Y así. qué les enseñabas a los niños? Les enseñé a leer y a Sí, escribir, sí, y a sumar y restar. Ahí tuve de sobrinos a Pedro, sí, a Alfonso Henao, sí, a Bernardo, sí. a Juan Manuel y a María Elvira Pérez. Ok. Después dejé de trabajar cuando me casé y hasta duré 10 años sin ¿Y trabajar, por qué? porque mamá me decía, tú eres mamá primero que nada, Ujú. y yo no necesitaba trabajar, Sí, yo estaba dedicada a mis niños, ok. a mis hijos, me encantaba estar con ellos. Pero ya cuando entró Juan Pablo al colegio, Fabio Sescún me llamó y me dijo, ahora ya no tiene disculpa de que tiene que cuidar chinos. Y si se queda sin chinos, va a sobar a su familia. Mejor véngase y me dirige el departamento de religión. Yo había hecho 3 cursos con la arquidiócesis Sí, de catequesis. Y entonces me fui allá, dizque a organizarle el departamento de religión de los chiquitos de quinto elemental para abajo, por 2 años y me quedé 20. y enseñar religión al niño, ¿qué diferencia tiene de hablar de religión en general? Cuando piensas en enseñarle religión a un niño, ¿qué tiene en particular? Eso tiene un método que es de pintar y de películas y de todo eso que fue buenísimo para mí, porque primero el padre Valserra nos hacía hacer unos cursos antes de entregarnos todo el material. Segundo, tuve un rector que era Fabio Sescún, que los del colegio los llevé a que vieran cómo era el método para que me compraran los televisores, los Betamax, todo eso, porque Sí, eso no existía. sí, ¿no? Los Betamax. No existían en el Rosario. Entonces tenía que meterle plata al Rosario a mi clase, Ah. pero tenía que comprobar para que me pudieran dar esa plata, o si no. Entonces fue y me hicieron 2 aulas Sí, con Betamax, con televisores, y después me consiguieron el videodim sí. y fue buenísimo, porque eso pasaba uno la película y aprendían los niños a leer la película, como todas las actitudes, todo lo que había dentro de la película, eso les interesaba muchísimo y fue muy bueno.
Bueno, vamos a pasar a otra parte de la conversación y tiene que ver con cómo se viven ciertos cambios cómo cambia uno, porque uno siempre cambia, ¿no? Claro. Y cambia de manera de pensar y todo. ¿Cómo has vivido tú esa manera de ver en tu entorno, entre tus hermanas, algunas de tus hermanas, entre tus propios hijos, entre tus familiares, que como que la familia se ha venido cambiando, ¿no? Incluyendo pues divorcios, separaciones, todas esas cosas que son tan difíciles y que uno no quisiera ver, pero de todas maneras, ¿cómo lo has venido incorporando en tu vida diaria? Pues no, no dice, saben que no estoy de acuerdo con eso, Sí. pero las puertas de la casa están abiertas Mm, y tengo un corazón para todo el mundo. sí, Creo que mi testimonio sí, y el testimonio de tu papá hace que las personas piensen que el ser un matrimonio como lo que fuimos nosotros trae muchas ventajas, sí. porque traímos a Dios a nuestro matrimonio. Yo no cambio mi convicción, sino que abro los brazos, como dice el Papa Francisco, para que todos quepan dentro del amor que tienen. Eso iba a citar, porque estás diciendo un poco lo mismo que dice el documental Francisco, que salió en el 2020, publicado por la Agencia Católica de Noticias. Y él dice, entre comillas, dice, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ello. Por ejemplo, eso es que es lo mismo que tú planteas, si lo lleváramos hace 30 años hubiera sido un escándalo. Pues sí, eso no, yo supongo que también había eso hace 30 años, Sí, pero no era tan visible. sí. Oye, vamos a hablar un poquito y ya en la última fase de unos temas, como es el tema de la muerte. Es muy difícil. ¿Te No, parece para mí bien? no es difícil. Ah, vale. ¿Te parece si hablamos sobre Sí. eso? La muerte, digamos, vivir la muerte de una persona es diferente con cada persona, ¿no? Has vivido la muerte de tus De hermanos, hermanos, de de papá, tu de mellizo. mamá, de mi mellizo. ¿Cómo crees que se vive cada muerte? O sea, cada uno es diferente ¿en qué sentido? No creo que sean sentido. Queda una tristeza en el alma, pero con una ilusión enorme de que están mejor allá que aquí, Sí, porque los he visto terminar como Dios manda, mejor dicho, con todos los auxilios, y estoy convencida de que fueron a pasar a mejor vida. No que se me acabó esto ya no tiene nada más. No, yo estoy convencida de que cuando yo llegue al cielo, voy a ver a Jaime mm, y vamos a resucitar en el mejor de los tiempos, ah, sí. no así de vieja. Entonces, yo creo que esas muertes me han hecho un gran bien, me han causado tristeza, pero me han hecho empoderarme yo misma para seguir adelante y decirle a nuestro Señor, bueno, ¿y tú qué quieres de mí en Sí. este momento? ¿Y de quienes has perdido, hay alguien que extrañes particularmente? Pues tu papá. Sí, Pues lo extraño en cuanto que quisiera tenerlo cerca porque hablábamos el mismo idioma. sí. Entonces hay veces que digo cosas y dice Rodrigo, es que tú no trabajas, yo estuve con papá y le digo, sí, yo no estuve nada, pobrecito, que cree que él conoce más a tu papá que yo. Yo pienso eso, entonces me hace falta, pero, pero no le estoy diciendo a nuestro Señor por qué me lo quitaste. No, me lo diste en el momento en que yo lo quería. Me diste el mejor de los maridos. Si volviera a vivir, volvería otra vez a estar en la misma cosa. No me estaría perdiendo de nada, sino igualito. Tendría los mismos hijos, tendría las mismas preocupaciones. Todo, no, Podrías cortar con el cuarto hijo, porque ya con Juan Pablo, ¿para qué más? O sea, conmigo y ya no luego. me sobes la vida. No, o tú quieres alguno más de tus hijos.
No, no me pongas en Ah, esa. uno a los hijos los quiere todos iguales, con diferentes modos porque cada uno tiene su propia personalidad. ¿No te parece? Sí. Tus 3 hijos no se parecen nada. Mis 5 hijos parecen cada uno educado en un continente distinto, porque son distintísimos entre los 5, pero se entienden, se quieren, todo eso. ¿Por qué vivo en esa casa? Porque mi mayor ilusión es que vengan el sábado y digan todas estas brutalidades que dicen. Sí. Lo que no me gusta es la grosería, pero apenas yo digo eso, se mueren de la risa y no me hacen caso. Por eso digo que fui buenísima educadora de niños ajenos, pésima educadora de niños míos. Por eso vives en esa casa tan grande. Sí, porque me encanta estar con todos los 5 y creo que nuestro Señor me ha hecho privilegiada porque tengo los 5 hijos en Colombia. Sí, o sea, de esa casa no sales. No salgo. Salgo con las patas para adelante. Bueno, preguntas finales. A ver, ¿Eres feliz? sí, ¿Eres feliz? sí, soy feliz. ¿Qué es lo que te hace más feliz? La familia, lo que estoy haciendo por los demás y que tengo a Dios siempre junto. Entonces, si me dicen, ¿por qué vives en esa casa tan sola? Yo no vivo sola, vivo con Dios. ¿Por qué tienes ánimo de salir y hacer? Porque estoy con Dios, porque tengo vida. Y la vida me la pone Dios para un objetivo, no para vegetar. Sí le pido a nuestro Señor que no me deje en ese momento en que ya no pueda ni pensar, no pueda caminar. Eso tú me lo puedes evitar. Bueno, no, esto fue una conversación muy grata. Gracias, mami, por venir acá y por estar en uno de los capítulos de Más sabe el diablo por viejo. Que por diablo y que te quiero mucho más que todos los demás. Ay, Y magnífico. entonces lo que hacen tus hermanos es que tú, Jaime, no, todos son iguales. Y gracias y esperamos que nos sigan acompañando con estos podcasts que son con pioneros y pioneras que han vivido mucho y que tienen como contarnos cómo ha pasado las cosas en todo este tiempo. Muchas gracias. Claro.